Muy buenas tardes a nuestros fans que están prendidos en nuestro canal de YouTube, transmitiendo video de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, sede Guarambaré. En el día de hoy tocaremos un tema muy interesante que son los discos y otros dispositivos de entrada, que lo estaremos presentando con los colegas César López y Víctor Lescano. Buenas tardes, audiencia, compañeros. Bueno, en una pequeña introducción, las computadoras modernas son uno de los productos más importantes de este siglo. Son una herramienta esencial en muchas áreas: industria, gobierno, ciencia, educación, en realidad en casi todos los campos de nuestras vidas. En poco tiempo, las computadoras se han integrado de tal manera a nuestra vida cotidiana que resulta imposible pensar en una vida sin ellas. El papel que juegan los dispositivos de entrada y salida de la computadora es esencial. Sin tales dispositivos, la computadora no sería totalmente útil. Los dispositivos de entrada y salida o dispositivos periféricos nos ayudan para que a través de ellos nosotros podamos introducir a la computadora datos o información que nos sean útiles para la resolución de algún problema y, por consiguiente, obtener el resultado de dichas operaciones, es decir, poder comunicarnos con la computadora. En la presente investigación se mencionan los distintos tipos de dispositivos que nos ayudan a interactuar con la computadora y que nos son muy útiles. Como introducción también voy a mencionar lo siguiente, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, que la computadora necesita de entradas para poder generar salidas, y estas se dan a través de dos tipos de dispositivos periféricos existentes, que sería el dispositivo de entrada y el de salida. Los dispositivos de entrada y salida permiten la comunicación entre la computadora y el usuario. En primer término hablaremos de los dispositivos de entrada, que como su nombre lo indica, sirven para introducir datos o información a la computadora para su proceso. Los datos se leen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central o interna. Los dispositivos de entrada convierten la información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central. Los dispositivos de entrada típicos son el teclado, el mouse, los discos, lápices ópticos, palancas de mando, joystick, CD-ROM, discos compactos, discos duros, etc. Hoy en día es muy frecuente que el usuario utilice un dispositivo de entrada ratón que mueve un puntero electrónico sobre una pantalla que facilita la interacción del usuario y la máquina. En segundo lugar tenemos los dispositivos de salida, los cuales permiten representar los resultados del proceso de datos. Los dispositivos de salida típicos, más conocidos, la pantalla, la impresora, otros dispositivos, trazadores gráficos, plotters, los parlantes, entre otros, que a continuación se mencionarán. Vamos a estar pasando un pequeño video donde explica todo lo que explicó el compañero. Mega upload, mega upload, load. MEGA, upload to me today. Send me a file. Mega upload, mega upload, load, load. When I gotta send files across the globe, I use mega upload. Mega upload. When I gotta send files across the globe, I use mega upload. Mega upload. Users 1 billion per day, 50 million.
4% of the internet. Get the Mega Manager, it's 10 times faster. Bit by bit, unlimited. It's a hit! It's a hit! También unos dispositivos de entrada serían el teclado alfanumérico. Este se utiliza principalmente como un dispositivo para introducir texto. El teclado es un dispositivo eficaz para introducir datos no gráficos como rótulos de imágenes asociados con un despliegue de gráficas. Los teclados también pueden ofrecerse con características que facilitan la entrada de coordenadas de la pantalla, selecciones de menús o funciones de gráficas. Los teclados de control de cursor y las teclas de funciones son características comunes que se encuentran en teclado de uso general. Las teclas de funciones, que generalmente se encuentran en la parte superior, permiten a los usuarios introducir operaciones de uso común con un solo golpe de llave, y las teclas de control del cursor, que serían las flechitas, seleccionan posiciones coordenadas posicionando el cursor de la pantalla en un monitor de video. Además, a menudo se incluye un teclado numérico en el teclado de la computadora para agilizar los datos numéricos. A continuación vamos a estar viendo un pequeño videíto relacionado a los teclados. Al igual que el teclado, el mouse es el elemento periférico de entrada que más se utiliza en una PC. Los ratones han sido los elementos que más variaciones han sufrido en su diseño. Es difícil ver dos modelos y diseños de ratones iguales, incluso siendo del mismo fabricante. Es una unidad de ingreso de información, funciona acoplado a la pantalla del operador, permitiendo dar movilidad al cursor. Los tipos de mouse utilizan diferentes tecnologías. Una de ellas es la mecánica, óptica y automecánica. De estas tecnologías, la última es la más utilizada en los ratones, que sería la automecánica, que se fabrican ahora. La primera era poco precisa y estaba basada en contactos físicos eléctricos, a modo de escobillas, que en poco tiempo comenzaban a fallar. Los ópticos son muy precisos,
pero demasiado caros y fallan a menudo. Existen ratones especiales, como por ejemplo los trackballs, que son dispositivos en los cuales se mueve una bola con la mano, en lugar de estar abajo y arrastrarla por una superficie. Son los dispositivos más utilizados en las portátiles, aunque no tanto en la actualidad, ya que lo está reemplazando una superficie del tamaño de una tarjeta de visita, por la que se desliza el dedo para manejar el cursor. Pero en los dos casos son estáticos e ideales para cuando no se dispone de mucho espacio. Hay otro tipo de ratones específicos para algunas aplicaciones, como por ejemplo las presentaciones en PC. Estos ratones suelen ser inalámbricos y su manejo es como el del tipo trackball o mediante botones de dirección. Y por último, podemos ver modelos con ruedas de arrastre que permiten visualizar más rápidamente las páginas de internet. Eso por no hablar de dispositivos con diseño de ciencia ficción, ergonómicos diseñados para navegar por la red por el mínimo esfuerzo posible. O ratones que incluyen un teclado numérico en su parte superior y también superficies sensibles que poseen una especie de bolígrafo que permite pulsar en ella, como en las portátiles. La primera generación de mouse se da con los ratones mecánicos que solo podían dar un tipo de instrucción con el puntero dependiendo de dónde se quisiera dar la selección de pantalla. La segunda generación es de los ratones con rodillos, que se deslizaban por la superficie y de acuerdo a los pulsos eléctricos que estos generaban, se podía transformar en parámetros para poder desplazar gráficamente el puntero por la pantalla y realizar selecciones. La tercera generación y actual, donde los ratones ópticos realizan la misma operación que los ratones a rodillos, pero en vez de utilizar una bolilla, está a través de un lector óptico que emite un haz de luz, provee al computador de esos parámetros, pero con mucho más precisión, además de ser resistentes. Bueno, ahora hablaremos del escáner. Tenemos unas muestras después para los conectados al canal. Es una unidad de ingreso de información que permite la introducción de imágenes gráficas al computador mediante un sistema de matrices de puntos, como resultado de un barrido óptico del documento. La información se almacena en archivos en forma de mapas de bits o en otros formatos más eficientes como el JPG o el GIF. Existen escáneres que codifican la información gráfica en blanco y negro y en colores. Así existen escáneres de plataforma cama plana, con una experiencia muy similar a las fotocopiadoras y escáneres de barrio manual, que es la que tenemos para mostrar luego. Los exploradores gráficos convierten una imagen impresa en una de video, gráfico por trama, dice, sin reconocer el contenido real del texto o las figuras. Los escáneres corporativos utilizan conectores para varios tipos de puertos como paralelo, USB, incluso el puerto SCSI, que sería SCSI. Los escáneres para gráficos profesionales se concentran en la calidad de imagen y velocidad. Requieren la posibilidad de calibrar colores con precisión, mantienen una imagen nítida, soportan una resolución óptica alta, lo que les permite ampliar los originales al tamaño deseado. Por el uso intenso de los equipos, este tipo de escáneres requiere una interfaz SCSI, que es de mayor volumen de datos. Ahora yo le voy a estar hablando un poco sobre las unidades de disco que podrían ser de almacenamiento. Las unidades de disco cuentan con un motor que hace funcionar un sistema de arrastre que hace girar uno o varios discos a una velocidad constante. Al mismo tiempo, un mecanismo de posicionamiento sitúa la cabeza o cabezas de lectura o escritura
permiten acceder a cualquier información de forma inmediata. Es una ventaja con respecto a las cintas magnéticas digitales cuyo acceso es esencial. Las unidades de disco pueden ser fijas o internas, extraíbles o portables. Existen distintas formas y tamaños de disco que va desde el disquete, el mini disc, el CD, el DVD y el disco duro. Las unidades de discos internas solían ofrecer mejores prestaciones y la mayor capacidad de almacenamiento de datos que las extraíbles, aunque esto fue equilibrado con las unidades de disco duro extraíbles y otros dispositivos portátiles. Hablando ya de las unidades de disco, el compañero César nos va a explicar específicamente sobre los discos duros. Siguiendo con discos duros. Los discos duros son dispositivos de almacenamiento secundario con una superficie circular y plana, que se utilizan para registrar información masiva, programas y datos computables personales a microcomputadoras. El disco duro es conocido también como hard disk, el disco fijo como insert disk y la unidad de disco duro como hard drive. La unidad de disco duro o unidad de disco rígido, en inglés hard disk drive, es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura-escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Es memoria no volátil. Para poder utilizar un disco duro, un sistema operativo debe aplicar un formato de bajo nivel que defina una o más particiones. La operación de formateo requiere el uso de una fracción del espacio disponible en el disco, que dependerá del sistema de archivos o formato empleado. Estos discos consisten en un soporte rígido sobre el que se deposita una pequeña película de material magnetizable, óxido o metales, que permite la grabación de los datos por magnetización. Los soportes de estos dispositivos giran a gran velocidad, típicamente 3000 revoluciones por minuto. No obstante, y al contrario de lo que sucede con los disquetes, las cabezas de lectura-escritura no tocan el soporte, sino que se desplazan a una distancia de orden 10-4 milímetros de la superficie del disco. Gracias al aire que desplaza el disco al girar a gran velocidad, evitando así su desgaste. Para evitar el choque de la cabeza con la superficie del disco en los cortes de alimentación, se dispone de un sistema que separa las cabezas antes que el disco pierda velocidad. Los discos duros magnetizados representan el medio de almacenamiento más extendido entre ordenadores personales, estaciones de trabajo, servidores, mini ordenadores y grandes ordenadores centrales. Debido a sus excelentes características de capacidad, fiabilidad y velocidad de datos, de acceso a los datos. En definitiva, los discos duros son el dispositivo de almacenamiento masivo que ofrece la máxima relación capacidad de almacenamiento y coste, con tiempos de acceso muy rápidos. Ahora el compañero Víctor nos hablará más de estas características. Bueno, las siguientes características de los discos duros, que tenemos unidades de discos duros y discos flexibles. Bueno, esas diferencias de repente son notorias, ¿verdad? Porque los discos flexibles son los que venían de plástico o serían también los discos compactos. Los discos duros son siempre fijos, es decir, no se pueden ni insertar ni extraer y se instalan en el interior de las computadoras, a no ser que sean discos duros externos. Se pueden encontrar, sin embargo, diversos removibles o packs de discos, dice, cuyas características de la combinación de las presentadas por los discos duros y los discos flexibles. El material utilizado
en su fabricación está hecho a base de una aleación de aluminio recubierto con una capa magnética. El tiempo medio de acceso está relacionado al sistema actuador del cabezal, del diámetro del disco y la velocidad de giro. El diámetro del disco duro más común es 3,5 o 3,5. Algunos fabricantes de discos duros incorporan la memoria caché, por el cual se almacenan los sectores más leídos en una memoria RAM dedicada para este fin. El rendimiento de un disco duro se puede justificar por la velocidad de rotación del disco y el tamaño del buffer o caché integrados. La interfaz sería IDE y Super IDE. Soporta hasta 2 discos. Son baratos, rápidos y la unidad y el controlador son compatibles. Además se pueden conectar a la tarjeta madre por medio de la ranura ISA y se encuentran en la placa madre. Las interfaces SCSI soportan hasta 7 dispositivos como discos duros, unidades de CD-ROOM, sería cintas también para backups, a diferencia del anterior que solo soporta 2 dispositivos. El número de discos que se pueden conectar a una computadora depende del controlador que maneja. A nivel de hardware, las unidades de disco. Por su apariencia física existen diferentes tipos de discos duros. Discos internos, en tarjeta, en cartuchos intercambiables, en paquetes removibles, y el tiempo que se tarda en acceder a la información de un disco se conoce como tiempo de acceso. El disco magnético o dispositivo de almacenamiento primario para computadoras. Al igual que la cinta, este disco se graba de forma magnética y puede volver a usarse una y otra vez. Son los dispositivos de almacenamiento secundario más utilizados. Van desde los pequeños disquetes de 3 medios, se usaban en la antigüedad, hasta los discos duros de cientos de megabytes de capacidad. Esta proyección no podría ser posible sin la ayuda técnica de la compañía Marimar, que nos estará pasando un video. Periféricos de la computadora. En informática, el término periférico se aplica a cualquier equipamiento o accesorio que esté conectado a la CPU. Por ejemplo, las impresoras, el escáner, lectores y o grabadoras de CD y DVD, lectores de tarjetas de memoria, mouse, teclado, webcams, son ejemplos de periféricos. Desde que por primera vez se escuchó hablar de las calculadoras hasta la actualidad de nuestras supercomputadoras, el desarrollo y el perfeccionamiento de los accesorios evoluciona cada vez más. Cada periférico tiene su función definida y ejecuta o envía tareas a la computadora de acuerdo a la función para la que fue diseñado. Existen 3 tipos de periféricos: los periféricos de entrada, los periféricos de salida y los periféricos mixtos o de entrada y salida. Los periféricos de entrada son dispositivos que permiten al usuario del computador introducir datos, comandos y programas del CPU. El dispositivo de entrada más común es el teclado. La información introducida en el mismo es transformada en el ordenador por modelos reconocibles. Los periféricos de entrada convierten la información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central. Sin ellas sería imposible intentar cualquier tipo de operación con la misma. Los 3 ejemplos más comunes de dispositivos de entrada son: teclado. Es un conjunto de teclas agrupadas de tal forma en que una tecla represente un determinado carácter. Mouse. Dispositivo con 2 o 3 botones. A medida que se mueve en una superficie plana, se produce un movimiento análogo en el cursor que aparece en la pantalla. Escáner. Este periférico digitaliza dibujos y fotografías, permitiendo que éstas sean almacenadas en la computadora en formato digital. Un periférico de salida es un dispositivo electrónico capaz de imprimir, mostrar o emitir señales que sean fácilmente interpretables por el usuario. Tienen la función de mostrarle al usuario operador de la computadora el resultado de las operaciones realizadas o procesadas por la misma.
Mediante la utilización del periférico de salida, las computadoras se comunican y nos muestran el resultado de nuestro trabajo. Ejemplo, los dos periféricos de salida más usados son el monitor y la impresora. También existe un tercer tipo de periférico de salida que son los auriculares, los cuales nos permitirán escuchar lo que la computadora tiene que decir. De entre estos tres periféricos, el monitor es el más importante del conjunto. La impresora es importante por perpetuar en el papel los resultados o datos procesados por la computadora. Además, la impresora no es un dispositivo imprescindible, pero es importante cuando necesitamos representar la información procesada por la PC en papel en forma de listados, gráficos, dibujos, imágenes y demás. Los auriculares reproducen los sonidos que emite la computadora a través de la placa de audio de la misma. Es el dispositivo más utilizado para escuchar música a través del reproductor de audio de nuestro sistema operativo. Un periférico de entrada y salida es el que se utiliza para ingresar datos a la computadora y luego de ser procesados por la unidad central de procesamiento genera la salida de información. Su función es leer o grabar, permanente o virtualmente, todo aquello que se haga con la computadora, para que pueda ser utilizado por los usuarios u otros sistemas. Ejemplos de periféricos de entrada y salida podrían ser pantalla táctil, multitáctil, casco virtual o impresora multifunción. En ocasiones se consideran periféricos de entrada y salida a los dispositivos de almacenamiento de datos, como por ejemplo las lectograbadoras de discos ópticos, lectoras de tarjetas de memoria, discos duros portátiles o externos, memorias USB o memorias flash, etc. También los dispositivos de redes o de comunicación suelen considerarse periféricos de entrada y salida, porque su función es la interacción o interconexión entre dos o más computadoras, o entre la computadora y otro periférico externo. Los ejemplos de estos dispositivos pueden ser módem, tarjeta de red, concentrador, conmutador, enrutador, comunicación inalámbrica o Bluetooth. Después de esto podemos concluir que los periféricos son una parte indispensable no solo en el uso de nuestra computadora, sino también en el uso de cualquier otra tecnología. Sin estos, nuestra computadora solo sería otra pieza más de tecnología inservible en nuestro escritorio. Bueno, vamos a estar explicando un poco lo que son las partes de un disco duro, ¿verdad? Como tenemos en pantalla, podemos ver un disco duro de la medida 3,5, 3,5, ¿verdad? Las más comunes. También tenemos la de un cuarto, que vendrían en notebooks, depende en mini PCs. Y vamos a estar especificando más o menos las partes del disco duro. Si me pueden acompañar en el proceso de desarmado, esto no lo hagan en casa porque arruinarían su disco, ¿verdad? El disco duro tiene aire comprimido adentro para que el disco y el cabezal estén ligeramente separados para que este no dañe el disco. Así que al abrir ya no hay nada que hacer. Primeramente estaremos retirando los tornillos principales. Como les había comentado, tiene aire comprimido, así que va a estar un poco presionado el disco. Hay que hacer un poco de fuerza. Esa presión va a generar un poco de aducción, por lo que va a costar un poco, pero tratando se puede.
Como podemos ver, apreciamos el disco. Este sería el motor principal que hace girar el disco y este sería el cabezal principal de lectura-escritura. En esta parte contiene un imán un poco potente, ¿verdad? Que para mantener nivelado y bien calibrado el cabezal. Como podemos observar, el cabezal se encuentra en la zona de inicio. Normalmente todas las computadoras tienen una zona de inicio de un rango, de una pista, para que pueda iniciar la computadora. Luego este se va desplazando para ir leyendo los otros datos. Lo mismo sería también en este disco, pero todo versión miniatura. Aprovechando también, el compañero Víctor nos va a estar mostrando lo que es un escáner, cómo funciona básicamente. Este es un escáner, como habíamos hablado, de tipo cama, óptico tipo cama. Tiene posibilidad de utilizarse como un revelador de negativos de cámaras. Ya tiene su antigüedad este escáner. Y las especificaciones voy a comenzar a describirlo. Bueno, este escáner es un HP ScanJet G3110, que es un tipo de escáner de superficie plana con adaptador de materiales transparentes, AMPT dice, que serían estos, ¿no? Tiene un tamaño de 455 por 304 por 70 mm. Y el peso es de 2 kilos 892 kilogramos. El dispositivo de carga acoplada y tiene una interfaz de 2.0 de alta velocidad. Tiene también para una resolución de escaneos de 4800 por 9600 dpi, 48 bits. Y una resolución seleccionable, dice, de 12 dpi a 999.999 dpi mejorados a una escala del 100%. Maneja un voltaje de 12 voltios para Norteamérica, dice. Y sería 100 a 240 voltios acá en Sudamérica. Bueno, continuando con los discos, les voy a hablar de discos ópticos. Los discos ópticos funcionan de manera similar que los magnéticos, pero con rayos láser. Al escribir información en un disco plástico o metálico, un rayo láser va perforando o marcando la superficie del disco. Cada una de las marcas o perforaciones indican un bit de información. Los discos ópticos se fabrican en diferentes tamaños y se manejan 3 tipos de unidades. CD-ROM, que sería los discos compactos de solo lectura, más conocido como CD-ROM. El WORM. Estas unidades de disco permiten al usuario grabar información sin que ésta se pueda borrar. Y el disco óptico borrable puede grabar y borrar información. El disco compacto son físicamente muy parecidos a los CD-ROM. Se diferencian de estos en la manera de guardar información. Son empleados en las grabaciones musicales. Utilizan un láser para grabar permanentemente información sobre una superficie plástica. Se emplean para almacenar unos 600 megabytes. Video disco digital o DVD, como más se lo conoce, son una variante de los CD y se emplean para almacenar vídeos. Su principal utilidad en una computadora está en las aplicaciones de multimedia, ya que incluye imágenes de movimiento y sonido. Permite guardar más información en un mínimo espacio. Se diferencia del CD-ROM en la forma de almacenar datos. Hay de 2 clases:
DVD de solo lectura y el DVD para películas o vídeos. El CD-Write es una unidad lectora escritora de CD recordable, la cual se utiliza para escribir sobre la superficie en blanco del CD. Esta también puede ser usada como una unidad de CD-ROM. Es conocida también como quemador. Y tenemos el disco virtual, por último, que son unidades creadas en la memoria RAM y sirven para simular una unidad de disco duro. Los discos virtuales son muy rápidos, pero son temporales. Toda la información que contengan se perderá al apagar la computadora. Bueno, vamos a hablar de los micrófonos. Con uno de ellos. Los micrófonos son los traductores o encargados de transformar la energía acústica en energía eléctrica, permitiendo por lo tanto el registro, almacenamiento, transmisión y procesamiento electrónico de las señales de audio. Son dispositivos duales de los altoparlantes, constituyendo ambos traductores los elementos más significativos cuanto a las características sonoras que sobreimponen a la señal de audio. No existe un micrófono ideal debido a la sencilla razón de que no se tiene un solo ambiente acústico o un solo tipo de música. Es por ello que el ingeniero de sonido tiene a su disposición una amplia gama de micrófonos, cada uno de los cuales sirve para ciertos casos particulares. Existen los llamados micrófonos de diadema, que son aquellos que, como su nombre lo indica, se adhieren a la cabeza como una diadema cualquiera, lo que le permite al usuario mayor comodidad. Ya no necesita sostenerlo con las manos y lo que le permite realizar otras actividades o movimientos. El lápiz óptico es una unidad de ingreso de información que funciona acoplada a una pantalla fotosensible. Es un dispositivo exteriormente semejante a un lápiz, con un mecanismo de resorte en la punta o un botón lateral, mediante el cual se puede seleccionar información visualizada en la pantalla. Cuando se dispone de información desplegada con el lápiz óptico se puede escoger una opción entre las diferentes alternativas presionándolo sobre la ventana respectiva o presionando el botón lateral, permitiendo de este modo que se proyecte un rayo láser desde el lápiz hacia la pantalla fotosensible. Y eso es todo. Ahora les estaré hablando de un dispositivo de salida. Los compañeros estaban hablando todo de dispositivos de entrada, ahora estaré hablando del principal dispositivo de salida más común, que es el monitor. Recibe también los nombres de CRT, pantalla terminal. En computación se distingue entre el monitor, que incluye todo el aparato que produce imágenes, y la pantalla, que es el área donde vemos las imágenes. Así, el dispositivo de salida es todo el monitor, no solamente la pantalla. Toda la información, letras, gráficas y colores de una pantalla está formada por pequeños puntos llamados píxeles. La unidad del sistema manda la información del monitor acerca de los píxeles que deben estar apagados, color negro, y los que deben estar prendidos, iluminados, con un determinado color o intensidad. Así, punto por punto se van formando las letras y las áreas iluminadas de una imagen. Los primeros monitores de computadoras eran monocromáticos, es decir, desplegaban un solo color, generalmente verde o amarillo. Además, las imágenes tenían muy poca resolución, ya que cada píxel era muy grande. Actualmente estos monitores se pueden ver en algunas terminales de aeropuertos. Los monitores más recientes no tienen problema en presentar gráficas, líneas y áreas de colores. Además, las letras de diferentes tipos y tamaños, por esto también se los conoce como monitores gráficos. En la actualidad hay monitores que pueden presentar 256 colores o tonos a la vez en una sola pantalla. Estándares de monitores. Existen los tubos de rayos catódicos, que son los más antiguos, los de tamaño muy grande que anteriormente se conocían, ¿verdad?
Y los monitores planos son la mayoría lo que comúnmente se conoce ahora, ¿verdad? LCD, plasma. Estos tipos de monitores son usados en la mayoría de los casos de computadoras portátiles también, que requiere que sean aparatos ligeros y que consuman poca energía. A continuación vamos a estar viendo un video sobre los avances de los monitores. Microsoft ha presentado hoy nuevo hardware en su último evento. Llega el nuevo Surface Book y Surface Studio. Surface Book es una nueva versión de su ya presentado portátil. La diferencia es que los usuarios siempre pedimos más potencia, más autonomía, más opciones, y eso es lo que ahora se integra. Bajo la misma idea y diseño, el nuevo Surface Book ofrece toda la potencia que el procesador Intel Core i7 es capaz de dar. Según Microsoft, comparado con el MacBook Pro de Apple de 13 pulgadas, el nuevo Surface Book es 3 veces más potente. Claro que a pesar de lo interesante que resulta este portátil, toda la atención, y por méritos propios, se la ha llevado el nuevo Surface Studio. El nuevo equipo es un todo en uno. Podríamos definirlo como algo similar al iMac si queréis, pero esto no es un iMac, es un equipo mejor. Con un cuidado a nivel estético muy alto, visualmente sorprende, no solo por la delgadez de la pantalla, sino por el conjunto completo. Es un equipo que luce de forma imponente. La pantalla es de 28 pulgadas y ofrece una resolución de 13,5 millones de píxeles, un 60% más que lo que sería una pantalla 4K. Y lo más llamativo, con un ratio de aspecto 3:2 en lugar del popular 16:9. Esto hace que la pantalla sea un poco más cuadrada, pero como veremos a continuación, tiene su propia explicación, ya que en aplicaciones creativas va a dar mucho más juego. Para mover tal cantidad de píxeles va a contar con una GPU Nvidia 980 GTX y podrá cambiar el espacio de color de DCI-P3 a Super RGB de forma instantánea. Sí es cierto que es curioso que no opten por las nuevas generaciones de gráficas de Nvidia, que técnicamente son más eficientes, pero bueno, seguramente ellos tendrán sus propios motivos. Por lo demás, en la base es donde realmente está el equipo. Allí encontraremos una configuración con un procesador Intel Core i7 y los diferentes puertos de conexión, desde DisplayPort, USB 3.0, etc. Pero volvamos a lo importante, a la experiencia de uso. Como se puede ver en las imágenes, este Surface Studio cambia el concepto de cómo veníamos utilizando los equipos sobremesa. Ahora, junto a un complemento denominado Surface Dial y el uso conjunto del lápiz, del stylus, los creadores y resto de usuarios van a tener muchas más opciones, pudiendo aprovechar las capacidades táctiles de la propia pantalla, lo que demuestra que Microsoft se encuentra en un momento muy inspirado en cuestión de hardware. Y no lo decimos solo por la integración con las aplicaciones, también por el propio diseño abatible del equipo, que facilita el uso de forma cómoda según queramos hacer un uso tradicional con teclado y ratón, o bien con estas nuevas herramientas como el Stylus o Surface Dial. Sin duda alguna una propuesta atractiva en todos los sentidos, una demostración que aún hay cosas que se pueden hacer en el mercado de PC, que se puede aprender e integrar muchos de los dispositivos móviles como Surface, dando así al usuario nuevas herramientas para que puedan crear y hacer más y mejor. Sin duda alguna, Microsoft, tras un inicio de evento algo aburrido, ha demostrado todo su potencial. Continuamos, señores. Ahora les hablaré de la impresora. Y como indica su nombre, la impresora es el periférico que el ordenador utiliza para presentar información impresa en papel. Las primeras impresoras nacieron muchos años antes que el PC e incluso antes que los monitores, siendo durante años el método más usual para presentar los resultados de los cálculos en aquellos ordenadores primitivos. Todo un avance respecto a las tarjetas y cintas perforadoras que se usaban hasta entonces. Aunque nada se parecen las modernas impresoras a sus antepasadas de aquellos tiempos, no hay duda que, igual que hubo impresoras antes que PCs, las habrá después de estos. Aunque se basen en tecnologías que aún no han sido siquiera inventadas. Acá, por ejemplo, tenemos una impresora con opción de Wi-Fi y uno puede imprimir directamente desde el celular lo que sea, lo que quiera, ¿verdad? Y bueno, y aunque nada se parecen las modernas impresoras a sus antepasadas,
resulta muy improbable que los seres humanos abandonemos totalmente el papel por una fría pantalla de ordenador. Bueno, vamos a hablar de los parlantes. Cada vez las usas más, o sea, las computadoras usan más parlantes para el manejo de sonidos, para la cual se utiliza como salida algún tipo de parlante. Alguna bocina, como también se la llama, son de mesas, similares a las de cualquier aparato de sonido, y otras son portátiles. Audífonos, ahora los inalámbricos, que hay tantos. Existen modelos muy variados de acuerdo a su diseño y la capacidad en watts de potencia que poseen. Multimedia. Combinación del hardware y software que pueden reproducir salidas que emplean diversos medios como texto, gráficos, animación, video, música, voz y efectos de sonido. Ahora estaremos dando una breve pausa. Sí, estará dando una conclusión general. Podemos concluir que los dispositivos de entrada y salida, los dispositivos de almacenamiento secundario, auxiliar, memoria externa, interna, se conocen también con el nombre de dispositivos periféricos o simplemente periféricos, ya que normalmente son externos a la computadora. Además, como se ha podido observar, existen muchos tipos de dispositivos que utiliza la computadora y que son muy importantes para poder comunicarnos con la máquina. Un ejemplo muy claro es el teclado, ya que existen muchos tipos y diseños de teclado para internet, teclado ergonómico para internet, así también los diferentes tipos de impresoras que son utilizadas como dispositivo de salida. Como pudimos observar a lo largo del trabajo, la tecnología avanza cada día más en busca de mejores cosas y mayor comodidad para el usuario. Es por ello que debemos tener en cuenta cuáles son los dispositivos de entrada y salida, para qué se utilizan y para obtener un mayor aprovechamiento de cada una de ellas, para así hacer nuestro trabajo más rápido y con la mayor comodidad posible. Dicho esto, de repente los compañeros que están a través de la pantalla, si pueden dar alguna pregunta, duda que le podemos ayudar. Vamos a estar esperando que puedan hacer sus consultas. Volviendo con ustedes, a ver, la compañera Magalí Sosa pregunta, ¿qué es un dispositivo de entrada? Bueno, los dispositivos de entrada es lo que convierte la información. Nosotros nos comunicamos con la computadora a través de esos dispositivos, que son el teclado, el mouse, de repente micrófonos para introducir información a la computadora. Esto se almacena en la memoria de la computadora y por ende eso se puede interpretar desde ahí. Los dispositivos de entrada más típicos son lo que había mencionado, el teclado. También existen los lápices ópticos, palancas de mando, joystick y también los discos o CDs, por lo que podemos introducir información en la computadora. A ver, otra pregunta. Bueno, acá la compañera a mí pregunta, o sea, pide ejemplo de algún dispositivo de almacenamiento. Y uno de ellos sería la pantalla o ordenador o impresora, como estuvimos hablando, la que tenemos acá, y que dan
resultado en papel, imprime el resultado en papel, trazadores gráficos, parlantes y entre otros que estuvimos hablando. Bueno, ejemplo, bueno, una cámara de video, dice, pregunta una compañera, ¿permite ingresar información al computador? Sí, la respuesta es sí. Puede ingresar video, sonido y dependiendo de la calidad de la cámara, sería también la calidad del video que capture, ¿verdad? Y depende también del almacenamiento de la computadora para poder alojar el video. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la diferencia? La compañera Jazmín Aguilar pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un disco duro y un disco óptico? Sí. Respondiendo a la pregunta de la compañera Jazmín, la diferencia entre disco duro y disco óptico. El disco duro almacena en forma magnética, disco cubierto por una capa magnética. Tiene alta capacidad de almacenamiento y son de lectura y escritura. En cambio, los de almacenamiento óptico almacenan datos ópticamente usando luz. Y a diferencia del disco duro, tiene menos capacidad de almacenamiento. Y por lo general también son de lectura y una sola escritura. Otra pregunta, ¿en qué consiste el joystick? De Jazmín. Respondiéndote, Jazmín, es una palanca que se mueve apoyada en una base. Es lo que normalmente usan los gamers o controladores. Al mover tal palanca se hace que el cursor se desplace sobre la pantalla y al presionar alguno de los botones que en ella se encuentran se efectúa cierta acción de acuerdo al programa que lo maneja o controla, ¿verdad? Otra pregunta. Nuevamente la compañera Jazmín nos está preguntando, ¿el fax es un dispositivo de entrada o de salida? Bueno, el fax es un dispositivo mixto, o sea, de entrada y salida, ya que se puede ingresar como extraer información gracias al dispositivo. Esto. ¿Otra pregunta? Sí, tenemos otra de la compañera Madalí Sosa. Dice, ¿cuáles son los dispositivos de entrada más utilizados? Y los más utilizados serían los teclados y también los lápices ópticos, palancas de mando, el joystick como había hablado el compañero, los CD o discos compactos, discos duros. Y hoy en día es muy frecuente que el usuario utilice un dispositivo de entrada llamado ratón que mueve un puntero electrónico sobre una pantalla que facilita la comunicación con la máquina. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a presentar una pieza musical para los compañeros y para el profesor. Espero lo disfruten. Llevo el tiempo y no
problema porque yo te entiendo y no es cierto, todo bien. Me quiere pero no puede, la que intensidad de los bienes de poco para nada importa, mujer. Si fue la vida, si fue el vino, pero esta noche lo decidimos, yo no me arrepiento por esa viento, mira que vos me estás jodiendo, quisiera que